Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 19. Responsabilidad. Quiero decir, Lord Notos realmente te dio todo esto. Al ver el cofre de tamaño mediano que un grupo de sirvientes corpulentos había traído a las habitaciones privadas de Paul, Xiangling no pudo evitar mirarlo con incredulidad. Estaba lejos de ser el cofre más grande que había visto, pero estaba lleno hasta el borde con monedas de oro azura cuidadosamente apiladas. No sabía qué tan profunda era cada pila, pero había 35 de ancho y 20 de alto. Adivinando lo que Xiangling estaba pensando, Paul explicó: hay 70.000 monedas de oro azura dentro de este cofre. Inicialmente, estaba destinado a ser utilizado como fondos para amueblar mi anexo, contratar personal y comprar libros. Ahora, mi padre me lo ha dado para gastarlo como quiera. A pesar de su tono relativamente tranquilo, Paul miraba el contenido del cofre con mayor desconcierto que Xiangling. 70.000 monedas de oro azura eran suficientes para financiar 700 tiradas de 10 consecutivas. Incluso si solo adquiría un nuevo aliado cada 70 tiradas, tendría 10 personas más en su séquito. La pregunta era si eso era algo bueno o no. Al notar la vacilación de Paul, fue Jin quien le preguntó: ¿en qué está pensando, maestro Paul? Si habla con nosotras, tal vez podamos ayudarlo. Adoptando una sonrisa irónica, Paul cerró la tapa del cofre mientras explicaba: me preguntaba si fue una decisión sabia hundir todo este oro en la intersección del destino. Si bien estoy ansioso por adquirir nuevos aliados y ayudar a cada uno de ustedes a volverse más fuertes, siento que descarrilará por completo mis planes originales. Como solo había hablado de esos planes con Zhongli, Paul exhaló un suspiro antes de girarse en dirección a las tres chicas y agregar: voy a ser honesto con ustedes. Antes de obtener acceso a la intersección del destino, mis intenciones para este mundo no eran completamente puras. Hay personas a las que tenía la intención de rastrear, hacerme amigo y, si se presentaba la oportunidad. Apartando la mirada de Xiangling en particular, Paul murmuró: tenía la intención de acostarme con ellas. Sorprendido por la revelación de Paul, Jin miró a Zhongli y le preguntó: ¿sabías esto? En un tono tranquilo pero contundente. Asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, Zhongli respondió: de hecho. Sin embargo, si escucharas hasta el final, descubrirías que las intenciones del maestro Paul no eran tan impuras como él las hace parecer. Nuestro maestro tenía la intención de rastrear a los compañeros de su yo original para asegurarse de que sus destinos no empeoraran como resultado de su presencia en este mundo. Dormir con ellas nunca fue su objetivo principal. Fue simplemente algo que nuestro maestro tomó en consideración cuando estaba planeando su futuro. Jin exhaló un suspiro de alivio y miró a Paul con una expresión de sincera disculpa en su rostro mientras inclinaba la cabeza y decía: te debo una disculpa. No debería haber asumido lo peor. Paul levantó las manos, sacudió la cabeza y dijo: no te equivocas. Quiero decir, Zhongli no está mintiendo, pero, bueno, es complicado. Paul se rascó la nuca y pensó en la mejor manera de transmitir su punto de vista. En su lugar, Zhongli intentó explicar: nuestro maestro pretende localizar a 6 personas, cada una de ellas un paria en su respectiva tribu. La primera es una mujer llamada Ghislaine. Sin. Paul levantó la mano e interrumpió la explicación de Zhongli: lo tengo todo registrado en un diario. Es mejor no hablar de este tipo de cosas en voz alta. Zhongli sonrió levemente y asintió con la cabeza. Paul recuperó un poco la compostura y explicó: lo único que realmente importa es que tengo la intención de emprender un viaje poco después de mi 12º cumpleaños. Si conseguimos muchos aliados, temo que pueda estar demasiado distraído con la planificación y otros asuntos como para concentrarme en mi entrenamiento. También me preocupa que ciertas personas de su mundo no estén tan entusiasmadas con ser convocadas cuando son niños. Aunque haber sido convocadas cuando eran niñas les dio más tiempo para entrenar, Paul no podía imaginar que una versión femenina de Diluc Xiao fuera feliz con semejante arreglo. Como mínimo, Paul odiaría tener que atravesar la pubertad como una niña y experimentar lo que era tener un periodo.
En el silencio que siguió a la declaración de Paul, Song-li dijo: si bien puedo entender tus aprensiones, creo que son infundadas. Pareces tener la impresión de que necesitas interactuar y llevarte bien con las personas que invocas a través de la intersección del destino personalmente. En realidad, eres libre de viajar, formar equipo y, en general, hacer lo que quieras. Parece que lo has olvidado, pero tienes la autoridad para decirle a cualquiera que haya aceptado el contrato de los dioses qué hacer. Si nos dieras la orden de atacar a un enemigo o aventurarnos al otro lado del mundo, no tendríamos más remedio que obedecer. Parpadeando sorprendido, Paul pudo sentir un temblor nervioso creciendo desde su abdomen mientras preguntaba: ¿qué quieres decir? Song-li entrecerró los ojos y cruzó los brazos. Su voz sonó más resonante que de costumbre. Eres muy consciente del significado de mis palabras. Sospecho que lo has hecho desde nuestra primera conversación. Incapaz de soportar las miradas de las tres chicas que lo observaban, Paul bajó la cabeza y su voz apenas fue un susurro cuando dijo: no está bien. Como Song-li había insinuado, Paul comprendió cuánto poder poseía desde la primera vez que discutieron los términos. En pocas palabras, cualquiera que él convocara a través de la intersección del destino no tenía otra opción que obedecerlo. No importaba si les ordenaba que murieran o que lo gratificaran sexualmente. Sus órdenes eran, casi, absolutas. En lugar de refutar las palabras de Paul, Song-li asintió con la cabeza y dijo: puede ser. Sin embargo, por el bien de restaurar nuestro mundo, cada uno de nosotras ha acordado obedecer al campeón. No es necesario que hagas uso de tu autoridad, pero no debes olvidar que existe. En cuanto a si debes o no hacer uso de la intersección del destino, bueno, déjame preguntarte esto. ¿Crees que puedes alcanzar un nivel que supere incluso al de nosotros, los arcontes, por tu cuenta? Aunque le gustaría fingir que tenía algún tipo de armadura que le permitiría superar incluso a los dioses si trabajaba duro, Paul no era tan ingenuo. Incluso con los medios para aumentar su reserva de maná, las probabilidades de que superara el rango de rey en magia o esgrima eran escasas. Una mera semana de entrenamiento con Jin había demostrado que... ¿y qué? Me sentaré y dejaré que todos los demás hagan el trabajo pesado mientras yo me entrego al placer carnal. Perdiendo la compostura por primera vez desde que Paul la conocía, Song-li exhaló un suspiro, acariciando su frente con la mano mientras gruñía: nuestro maestro realmente sabe cómo ver lo peor en cada situación. Sacudiendo la cabeza, Song-li recuperó rápidamente su expresión impasible mientras respondía: lo importante es que estés haciendo lo que quieres hacer, no lo que crees que necesitas hacer. Si quieres emprender un viaje, hazlo. No necesitas dedicar toda tu vida a nuestra causa. Con solo permanecer con vida y convocarnos a este mundo, nos estás proporcionando los medios para ayudarnos a nosotras mismas. Es por esa razón que te servimos. Si no fuera por tus esfuerzos, simplemente no existiríamos. Paul bajó la cabeza por tercera vez y su expresión reveló una profunda melancolía. Sin embargo, antes de que pudiera sumirse en la duda o la depresión, Xianglin lo sorprendió con un abrazo. Xianglin. Mientras apretaba a Paul con toda la fuerza que sus delgados brazos podían lograr, Xianglin dijo: eres una buena persona, Paul. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dijo Song-li, hay una cosa que sí sé. Mereces ser feliz. Por favor, deja de poner esa expresión tan aterradora, ¿de acuerdo? Como no podía ver su propio rostro, Paul solo podía suponer que sus cejas fruncidas y su mirada pesimista parecían aterradoras. Afortunadamente, el abrazo de Xianglin lo hizo sentir mucho mejor. Ella era mucho más suave de lo que esperaba, pero lo que notó más que cualquier otra cosa fue la calidez que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Devolviendo el abrazo de la pequeña rubia, la expresión y el tono de Paul se suavizaron mientras murmuraba: lo siento. Antes de seguir con un sincero, y gracias. Después de calmarse y discutir el asunto con un punto de vista menos negativo, Paul finalmente llegó a una conclusión similar a la de Song-li. Si bien no era exactamente infundada, la mayoría de sus preocupaciones se volvieron inválidas debido a los muchos beneficios que se obtuvieron al acceder a la intersección del destino. Una de las cosas que Paul no recordaba era la enfermedad crónica de su madre.
No estaba postrada en cama, pero por lo general pasaba más de 10 horas al día descansando en su habitación o en el jardín que su padre había construido para ella. Si Paul pudiera convocar a alguien como Albedo o Sucrose, podrían tratar la enfermedad de su madre con relativa facilidad. Si le dijera lo que sabía sobre cosas como la penicilina, incluso podrían introducir antibióticos en el mundo de Mushoku Tensei. De cualquier manera, Paul solo se beneficiaría de su presencia. Por esa y otras razones, Paul esperó hasta el anochecer antes de que él, Zhongli, Xianglin y Jin entraran en la intersección del destino. No tenía intención de usar las 70.000 monedas de oro Asura, pero pensó que al menos podría tirar hasta tener 7 aliados, un arma de 5 estrellas o lograr lástima en 90 tiradas consecutivas. Para empezar, Paul se sorprendió gratamente al ver que el primer conjunto de meteoritos se transformaba en un tono morado oscuro antes de separarse. Incluso un arma de 4 estrellas sería una victoria absoluta en su libro, por lo que estaba ansioso por ver qué aparecía. Lo que Paul nunca esperó fue que apareciera Xinyan, uno de los personajes más queridos y odiados de todo Genshin Impact. Muy bien. Que comience la fiesta. Aunque ahora parecía una niña de 6 años con un traje de sirvienta negro, rojo y blanco, Xinyan hizo una pose y levantó la mano en el símbolo casi universal del rock and roll. Básicamente, había sido pionera del género en su mundo, pero lo que la hacía destacar era su piel oscura y la vibra general salvaje que emitía debido a sus ardientes ojos ámbar y sus elegantes pero llamativas coletas. Paul reprimió su sorpresa y adoptó una sonrisa amistosa mientras cruzaba su mano sobre su pecho y decía: «Bienvenida al mundo de Mushoku Tensei, Xinyan. Es un placer conocerte». Al evaluar a Paul, una sonrisa algo aterradora se dibujó en el rostro de Xinyan hasta que se dio cuenta de que él no era el único que parecía un niño. Bueno, eso no es divertido. No pensé que llegaría a este mundo siendo una mocosa. Xinyan dejó de lado su decepción y volvió a mirar a Paul, levantando la mano en un gesto amistoso mientras respondía: «Hola. Tú debes ser Paul. Un placer conocerte. Me llamo Xinyan, pero al parecer ya lo sabías». Manteniendo su sonrisa, aunque con un poco de dificultad, Paul asintió con la cabeza, explicando: «En mi mundo anterior, cuando creía que eras solo un personaje de juego, logré llevarte a Max Constellation. No estoy seguro de cómo tu estilo particular encajará con este mundo, pero mentiría si dijera que no le vendría bien un renacimiento musical. Bailar al son de las mismas melodías se ha vuelto aburrido». Un poco sorprendida por las palabras de Paul, Xinyan comentó: «Vaya, debió haberte gustado mucho mi personaje si lograste despertar todas mis constelaciones. Me estás haciendo sonrojar». Aunque su rostro no tenía ni un rastro de rubor, Xinyan se ahuecó las mejillas y fingió ser una doncella tímida. Sin embargo, la falta de reacción de Paul la hizo perder el interés, por lo que se detuvo y preguntó: «¿Y entonces? ¿Y ahora qué?». Capítulo 20. Lástima. Voy a seguir invocando hasta obtener 5 estrellas o alcanzar el nivel de lástima. Por ahora, ¿por qué no te unes a los demás?». Impulsada por la sugerencia de Paul, Xinyan miró más allá de él para ver quién más se había unido a su alegre grupo. Cuando vio a Xianglin, su rostro se iluminó, pero no tanto como cuando vio a Zhongli. «Xianglin. ¿Y esa es Zhongli? Eres una chica muy bonita, ¿no?». Mientras Xianglin le devolvía una sonrisa feliz, respondiendo: «Es bueno verte, Xinyan». Zhongli simplemente se cruzó de brazos con una expresión aparentemente presumida en su rostro. No era una persona particularmente vanidosa, pero estaba de acuerdo con la evaluación de Xinyan. Su forma femenina era bastante atractiva. Mientras Xinyan se acercaba para unirse a las demás, Paul comenzó a introducir más oro en la pequeña ranura que había sobre las huellas de las manos. Luego, una vez que se manifestaron 10 destinos conocidos, gritó: «Confirma». Con una voz que atrajo la atención de las 4 chicas. De manera similar a cuando invocaron a Xinyan, los meteoritos rápidamente adquirieron un tono púrpura. Esto hizo que Paul sonriera aún más, ya que, hasta el momento, ninguna de sus tiradas había sido un fracaso.
Sabía que este no siempre sería el caso, por lo que estaba feliz de que su suerte se mantuviera. Ante la atenta mirada de todos los presentes, el meteorito violeta se dividió en 10 cometas más pequeños antes de estrellarse contra el centro de la plataforma. La sonrisa de Paul se le dibujaba en la cara cuando vio 2 cometas violetas, pero la persona indiscutiblemente más emocionada que había entre los presentes era Xiangling. Yao Yao. Sin esperar a que la pequeña chica de cabello castaño, que estaba parada en el medio de la plataforma, se orientara, Xiangling corrió, literalmente levantándola y haciéndola girar mientras exclamaba felizmente: «No puedo creer que fueras tú la que fue convocada. Y mira, somos casi del mismo tamaño». Aunque estaba un poco desorientada debido a las acciones de Xiangling, la delicada chica con campanillas enormes en su cabello rápidamente devolvió una sonrisa, respondiendo: «Es bueno verte, Xiangling». En un tono marcadamente más tranquilo. Después de liberar a Yao Yao de su dominio, Xiangling miró a su buena amiga y discípula menor detenidamente antes de tomar su mano, volverse hacia Paul y decir: «Esta es Yao Yao. Ambas fuimos aprendices del mismo maestro antes de que ella se convirtiera en la asistente de Lady Ganyu. Si no te importa, puedo ser yo quien la presente a este mundo». Antes de que Paul pudiera responder, fue Yao Yao quien exhaló un suspiro y dijo: «Xiangling, aunque aprecio tus preocupaciones, ya no soy la jovencita que solías arrastrar de la mano. Yo era la asistente principal del emisario de Liyue. Si pudiera cuidar de un adeptus como Lady Ganyu, el maestro Paul no debería ser un problema». Liberando su mano de la de Xiangling, Yao Yao realizó una reverencia formal, bajó la cabeza en dirección a Paul mientras decía con calma: «Yao Yao saluda a su maestro». Paul le hizo un gesto a Yao Yao para que se levantara y su expresión reveló una pizca de preocupación cuando dijo: «Su cortesía es reconocida y muy apreciada. Sin embargo, estoy de acuerdo con Xiangling en este asunto. Si bien no le prohibiré que cumpla con sus deberes como sirvienta, creo que sería mejor que las dos pasen tiempo juntos». Yao Yao hizo un puchero y explicó: «Xiangling es solo 20 meses mayor que yo. Y cuando éramos aprendices del mismo maestro, siempre era yo quien intentaba mantenerla alejada de los problemas». Paul negó con la cabeza y dijo: «No lo dudo en lo más mínimo. Es solo que me sentiría mucho menos preocupado si permanecieran juntas. No por ustedes, sino por las dos». Yao Yao exhaló un suspiro y respondió: «Muy bien». Antes de mirar a Xiangling, que parecía casi desconsolada, y preguntarle: «¿Qué pasa?», en un tono claramente preocupado. En respuesta, Xiangling simplemente negó con la cabeza y dijo: «No es nada importante. Solo me dolió un poco que no quisieras pasar tiempo conmigo». Resistiendo la urgencia de exhalar otro suspiro, Yao Yao agarró la mano de Xiangling y dijo: «Sabes que esa no era mi intención, Xiangling. Simplemente no me gusta que me traten como a una niña». Aunque asintió con la cabeza en señal de comprensión, Xiangling efectivamente se pegó un tiro en el pie al decir: «Pero eres una niña». Ignorando deliberadamente el comentario de Xiangling, Yao Yao asintió cortésmente hacia Paul antes de llevarse a su mayor a un lado. Tenía la impresión de que ella y Xiangling estaban en el camino y no quería que su nuevo maestro pensara que era incapaz de leer la habitación. Después de seguir al dúo con la mirada, Paul volvió a mirar hacia el frente. Yao Yao no era el único premio que había obtenido. Se podía ver una espada negra brillante con una línea roja que recorría su centro, emanando una luz violeta pálida entre las otras 17 armas presentes. Su guarda se parecía a la cara de un dragón o algún tipo de casco, con ojos rojos que brillaban con una luz maliciosa y sangrienta. Paul tomó la espada sorprendentemente ligera y la golpeó unas cuantas veces antes de comentar: «Esta es una buena espada». Complementando la declaración de Paul, Song Li explicó: «La espada negra, un arma maldita que tiene sed de sangre y extravía incluso a los corazones más puros. Si bien se sabe que aumenta el poder de los ataques y regenera a su usuario con la sangre de sus enemigos, es un arma peligrosa en manos de los mortales». Paul arqueó las cejas y preguntó: «¿Estás diciendo que esta espada puede hacer que la gente se vuelva malvada?». Esa ciertamente no era una característica del juego. Refutando las palabras de Paul, Song Li dijo: «El bien y el mal son subjetivos.
Si bien la espada negra invariablemente lleva a su portador por un camino de matanza, la naturaleza de todas las espadas es abatir a sus enemigos. Mientras la manejes responsablemente, no debes temer la corrupción de la espada negra. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, Paul invocó su arma anterior antes de sincronizar la espada negra con su visión. Por más aterradora que fuera la idea de una espada maldita, una espada que infligía más daño y curaba a su usuario era una tremenda ventaja en una situación en la que su vida estaba en juego. Una vez que el proceso de sincronización terminó, Paul pidió ayuda a las chicas para deshacerse de las otras armas antes de continuar con su racha de gacha. Inmediatamente se arrepintió de esto cuando sus siguientes 4 intentos de 10 fallaron, pero pronto se olvidó de ellos cuando el quinto meteoro se volvió de un vibrante tono púrpura. Aunque al principio estaba entusiasmado con la perspectiva de obtener un nuevo aliado o arma, Paul se sintió visiblemente confundido cuando apareció una joven de cabello azul oscuro y ojos color ámbar que vestía un traje de sirvienta azul oscuro. Se dio cuenta de que era una usuaria de agua, basándose en los patrones cosidos en su delantal y tocado, pero no la reconoció como un personaje de Genshin. Una vez más, fue Xianglin quien rompió el silencio y preguntó: "Xingqiu, ¿eres tú?", en un tono tentativo. Aunque la chica de cabello azul asintió en respuesta a la pregunta de Xianglin, su atención se centró en Paul cuando preguntó: "¿Eres tú, por casualidad, mi nuevo maestro, Paul Notos Greirat?". Al ver que Paul asintió con la cabeza en señal de afirmación, la chica de aspecto juvenil hizo una reverencia impecable y dijo: "Mi nombre es Xingqiu. En mi mundo anterior, yo era el segundo hijo del gerente del gremio de comercio de Feiyun. En este mundo, soy su humilde servidor. Si hay algo que necesite de mí, no dude en preguntar". Al darse cuenta de que la chica diminuta que tenía frente a él era uno de los personajes de género inverso que había estado temiendo invocar, Paul respondió con un suave bien, antes de preguntar: "¿Cómo te sientes? ¿Alguna incomodidad?". Inclinando la cabeza hacia un lado, Xingqiu preguntó: "Me temo que no entiendo el motivo de las preocupaciones del maestro Paul. ¿Estoy herida en alguna parte?". Xingqiu miró su cuerpo de arriba abajo y se dio cuenta rápidamente de lo que Paul le estaba preguntando cuando notó las drásticas diferencias en su forma. Cuando lo hizo, una sonrisa extrañamente tímida se dibujó en su rostro mientras decía: "Sin duda, me llevará un tiempo acostumbrarme, pero me había preparado para este resultado cuando firmé el contrato. Si hay algo que podría pedirte, es que esperes hasta que sea un poco mayor antes de que Xingqiu pudiera terminar su petición, Xianglin y Yao Yao la arrastraron a un lado. No sabían exactamente qué iba a pedir, pero no hacía falta ser un virtuoso para suponer que era algo lascivo. Aunque estaba un poco confundida por las acciones de Xianglin y Yao Yao, Xingqiu no se resistió. Simplemente asumió que estaban siguiendo las órdenes de Paul y se dejó arrastrar hacia donde las demás esperaban. Intentó saludar a Zhongli, Xinyan y Jin, pero finalmente se vio obstaculizada cuando Xianglin la arrastró más lejos para susurrarle algo al oído. Paul exhaló un suspiro de cansancio y consideró brevemente rezarle a los dioses del RNG para que no sacara otro personaje con género diferente. Desafortunadamente, incluso pensar en eso aumentaba drásticamente las probabilidades de que eso sucediera, un hecho que Paul recordó rápidamente cuando el siguiente 10, Paul cambió a un tono púrpura e impactó en la plataforma. Oh, es hora de que el personaje principal haga su aparición. Al ver una pequeña figura con cabello azul oscuro, piel bronceada, ojos azules brumosos y un parche en el ojo emerger de la luz violeta, la expresión de Paul se tornó solemne. Incluso si tenía un sesgo de género, Paul reconoció de inmediato a la chica de aspecto travieso, murmurando Kaeya, en un tono desanimado. HMMM. Al oír a Paul murmurar su nombre, Kaeya lo miró de reojo antes de mirar hacia abajo y hacer lo mismo con su cuerpo. Un destello curioso apareció de inmediato en su singular ojo descubierto cuando dijo: "Un segundo, necesito comprobar algo". Antes de darse la vuelta y darle la espalda a Paul y al resto. Antes de que Paul pudiera preguntar qué estaba haciendo Kaeya, su expresión se volvió aún más sombría cuando la chica morena subió la parte delantera de su traje de mucama azul oscuro, estiró la banda de sus medias blancas y comentó: "Adiós, mi hermano".
Antes de agregar un descarado, hola, gatita. Para evitar que Kaeya examinara su nueva forma aún más, Jin arrojó su espada de madera de modo que el pomo impactó en la cabeza de la primera. Kaeya quedó inconsciente de inmediato por el golpe, cayendo de cara al suelo mientras Jin se acercaba con un rubor furioso en su rostro y decía, me encargaré de esta idiota. Antes de arrastrar apresuradamente a la morena inconsciente. Decidido a confiarle el asunto a Jin, Paul volvió su atención al estrado de piedra en un vano intento de olvidar que había invocado a uno de los personajes más problemáticos del juego. Kaeya no era una mala persona, pero él, ahora ella, era del tipo que disfrutaba burlándose y jugando con los demás. Paul ni siquiera podía imaginar la cantidad de dolores de cabeza que su antiguo yo le había causado a Jin. Ahora, apenas unas semanas después de que finalmente se libró de su torturador, Jin y Kaeya se habían reunido. Paul se sentía legítimamente mal por ambos. Sacudiendo esos pensamientos de su mente, Paul murmuró, es hora de descubrir si la compasión existe. En el Genshin Impact original, los jugadores que no conseguían un 5 estrellas en 90 tiradas, tenían garantizado un 5 en su 90º lanzamiento. Antes del inicio de su racha, la última persona a la que Paul había invocado había sido el 5 estrellas Jin. Desde entonces, había realizado 8 tiradas de 10 consecutivas, por lo que, si existía el sistema de lástima, tenía garantizado un 5 estrellas en el siguiente. Frotándose las manos, Paul susurró en silencio. Vamos, Albedo Ganyu, en un tono esperanzado. Ya había conseguido a Jin, así que si podía conseguir a Ganyu, Paul habría conseguido a sus 2 personajes femeninos favoritos en poco tiempo. Con suerte, la aparición de Yao Yao fue un precursor para obtener a la adorable y torpe chica Qilin. Al ver que el meteoro cambiaba de un azul pálido a un luminoso tono dorado, Paul no pudo evitar ponerse de pie de un salto y gritar, ¡vamos! Con una mirada aterradora en los ojos. Era como un jugador que acaba de poner su casa en juego en una última apuesta. Era una comparación muy acertada teniendo en cuenta que 90 tiradas equivalían a $9 millones en su mundo anterior. Paul se protegió los ojos para bloquear la onda expansiva que se produjo cuando el cometa dorado impactó en la plataforma central, y por un momento no pudo ver la figura de la persona que había aparecido. A pesar de esto, supo al instante quién era cuando una voz suave pero fría le preguntó, ¿eres tú quien me ayudará a recuperar la eternidad? Capítulo 21. Estableciéndose. Aunque medía solo 108 centímetros, el cuerpo de Paul se congeló en el momento en que se encontró con la mirada de la chica de cabello morado y ojos amatista que lo miraba fijamente. Su larga y singular trenza y su traje de mucama predominantemente lavanda le daban una apariencia encantadora, pero sus brillantes pupilas moradas irradiaban una intensidad que hizo que Paul se sintiera como si un enorme dragón lo estuviera mirando fijamente. Como Paul no respondió a su pregunta, la chica de cabello violeta miró más allá de él para observar su entorno. Todos los demás presentes eran personas a quienes reconocía vagamente, por lo que, por proceso de eliminación, el chico que estaba frente a ella tenía que ser su maestro. A pesar de poseer conocimiento del reino Asura y su cultura, la pequeña chica de cabello morado sorprendió a Paul arrodillándose, colocando las puntas de sus dedos en el suelo y bajando la cabeza hasta que hizo lo mismo mientras decía, Raiden se humilla ante la brillantez de su maestro, Paul Notos Greirat. Como soy inepta en las artes de la servidumbre, mi cuerpo y mi espada son tuyos para que los mandes. Liberado de su insensibilidad en el momento en que miró hacia otro lado, Paul exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo antes de inhalar y darse una palmadita en el pecho. Aunque ciertamente no lo parecía en su forma actual, la niña que se inclinaba ante él era una de los 7 arcontes. Más específicamente, era la arconte Electro, Trueno, la Shogun de Inazuma y la mejor espadachina de todo Teyvat. No tienes por qué postrarte ante mí. Puede que yo sea el campeón, pero no por ningún mérito propio. Yo. Ei levantó la cabeza e interrumpió las palabras de Paul. Su voz, paradójicamente tranquila pero penetrante, dijo, perdona mi impertinencia, pero no puedo permitir que nadie, ni siquiera mi maestro, insulte a mi maestro. Con mérito o sin él, el maestro Paul es el campeón designado por los dioses.
hasta que nuestro mundo sea restaurado, te honraré como mi señor y maestro. Al darse cuenta de que no podría discutir con alguien que era obstinada hasta el punto de cerrar su país y aislarse de todos los que le importaban, Paul simplemente cerró los ojos y exhaló un suspiro por la nariz. Al menos logré adquirir otro archón. Aunque claramente iba a ser un problema, Paul tendría que ser un tonto para no darse cuenta de lo afortunado que era de obtenerla. Zhongli fue capaz de derrotar a los usuarios avanzados del estilo Dios del Agua mientras se contenía. Considerando su poder en el juego, Ei podría concebiblemente obtener el título de diosa de la espada en su adolescencia. Al recordar cómo Ei invocó su espada en el juego, la mirada de Paul bajó hasta la piel expuesta entre su cuello y su atuendo de sirvienta, que parecía un kimono. Tenía una sección considerable de piel expuesta, pero, a diferencia de su contraparte adulta, lo único que había allí eran esperanzas y sueños. Al notar la mirada de Paul, ella extendió la mano para tocar su clavícula, sus ojos perdieron un poco de su brillo cuando preguntó: ¿el maestro requiere los servicios de Ei? Aunque nunca se hubiera imaginado a sí mismo haciendo algo así en su mundo anterior, Paul cruzó las muñecas formando una X mientras respondía: no. En un tono alto y claramente nervioso. Lo último que necesitaba era que un archón de 6 años sin sentido común intentara seducirlo. Ei frunció el ceño y estuvo a punto de preguntarle a Paul si su apariencia le parecía deficiente. Hasta donde ella sabía, era una de las mujeres más buscadas en su mundo anterior. Su reacción no tenía sentido hasta que se dio cuenta de la condición actual de su cuerpo. Esto complica las cosas. Creyendo que no tenía nada que ofrecer excepto su cuerpo, su espada y su visión, una mirada conflictiva apareció en el rostro de Ei. Fuera del plano de Eutimía, ni siquiera podía vestirse sin la ayuda de varios asistentes. Cuando se trataba de cosas como cocinar, limpiar y lavar la ropa, ella era lo que su mejor amiga llamaba un desastre natural. Todo lo que cocinaba se convertía en lodo negro o morado, y la última vez que intentó lavar la ropa, tuvo que reemplazar todo su guardarropa. Antes de que Ei pudiera sugerir algo inapropiado, Paul interrumpió su silencio pensativo y dijo: no deberías preocuparte por esos asuntos en el presente. Por ahora, estoy feliz de tenerte cerca. El elemento electro es mi favorito entre los 7, y tus conocimientos sobre el manejo de la espada serán fundamentales para mi crecimiento y el de muchos otros. Sonriendo en respuesta a las palabras de Paul, Ei retiró la Electrovision que pulsaba suavemente de sus caderas, sosteniéndola con ambas manos mientras bajaba la cabeza y decía: Raiden Ei le presenta la Electrovision a su maestro. Paul esbozó una sonrisa irónica y se inclinó para recibir el brillante cristal violeta con 3 espirales de un violeta más claro en forma de cuchilla en el centro. En el momento en que lo aceptó, se le erizaron los pelos de los brazos. Al mismo tiempo, su cabello se volvió visiblemente más afilado mientras una electricidad violeta brillante bailaba entre los dedos de su mano izquierda. ¡Wow! Se siente como si todo mi cuerpo estuviera lleno de poder. Pensando que Paul le estaba hablando, ella sintió con la cabeza y explicó: el elemento electro tiene el efecto secundario de sobrecargar el cuerpo del usuario y aumentar drásticamente su velocidad a costa de la resistencia. Una vez que el maestro se haya vuelto más competente en su aplicación, podrá infundirlo en sus armas para aumentar su agudeza y paralizar a sus oponentes. Incapaz de contenerse, Paul murmuró: bien. Antes de sacar el colgante que contenía su Geovision. Solo podía canalizar una sola Vision a la vez, pero nada le impedía usar varias. Si no fueran del tamaño de pelotas de golf, podría haberlas implantado en un guante para usar en su mano izquierda. Al ver la Geovisión atada al collar de Paul, ella entrecerró los ojos con insatisfacción. No dijo nada, pero preferiría que Paul dejara su Geovisión en algún lugar seguro, preferiblemente en el fondo del océano, para que no se sintiera tentado a usarla en lugar de su electrovisión. Dominar incluso una sola visión era un desafío en sí mismo. Intentar dominar varias, en última instancia, socavaría su progreso. Maestro, podría ser imp. Antes de que Ei pudiera recomendarle a Paul que eliminara la Geovisión de Zhongli, esta última intervino y dijo: Maestro Paul, el momento de nuestro regreso ya se retrasó. Si demoramos mucho más, la estabilidad de la intersección del destino se verá comprometida.
Aunque se dio cuenta de que Songli había interrumpido intencionalmente a Ei, Paul asintió rápidamente en señal de afirmación y dijo, «Tienes razón. Reunamos las armas restantes y regresemos a la finca. Mañana seguramente será un día ajetreado y todavía tenemos que resolver los arreglos para dormir». Después de sus palabras, Paul sorprendió a ella al ofrecerle su mano para ayudarla a levantarse. Ella había estado de rodillas desde el momento en que se arrodilló por primera vez. Si bien no parecía molestarla, Paul no podía imaginar a él quejándose incluso si le ordenaba arrodillarse sobre una tabla de lavar de piedra durante varias horas. Después de mirar fijamente la mano extendida de Paul durante varios momentos tensos, Ei finalmente extendió la suya para aceptarla, comentando, «El maestro Paul es un hombre de carácter justo». Sonriendo irónicamente en respuesta a las palabras de Ei, Paul la ayudó a ponerse de pie antes de soltar rápidamente su mano sorprendentemente fría. No era comparable al hielo, pero Paul sintió que las manos de Ei eran notablemente más suaves y frías que las de una persona promedio. Era casi como tocar mármol fresco y pulido cubierto de seda fina. Después de salir de la intersección del destino, una breve discusión resultó en que Jin fuera designada como la doncella de Paul. Ei, Yao Yao e incluso Xiangling se postularon para el puesto, pero Songli rápidamente rechazó sus solicitudes, usando su autoridad como doncella principal. Aunque Ei también se mostró en desacuerdo con el estatus de Songli como sirvienta principal, rápidamente retiró su objeción al enterarse de lo que implicaba el puesto. A pesar de ser la gobernante de un país, era terrible en cuestiones como la administración y la gestión. Podía resolver disputas bastante bien, pero prefería delegar esas responsabilidades a otros. Al final, Ei recibió el papel crucial de ocupar el pequeño cuarto de servicio adjunto a la habitación de Paul. Si un asaltante atacaba en mitad de la noche, se esperaba que ella apareciera y lo ayudara en cualquier momento. Esto, lamentablemente, dejó a Jin sin un lugar donde quedarse, por lo que finalmente se decidió que dormiría en la cama de Paul después de que él rechazara las propuestas de que durmiera a sus pies o en el suelo. Una vez decidido quién sería el compañero de habitación y de cama de Paul, Songli utilizó su autoridad para asignar habitaciones y tareas a todos los miembros del grupo. Xiangling y Yao Yao fueron nombradas compañeras de habitación y se les asignó la tarea de preparar las comidas para todo el grupo. Xingqiu fue designada secretaria y escriba de Paul, mientras que Xinyan y Kaeya ayudarían a Songli a realizar tareas como la limpieza y la lavandería. En cuanto a su forma de vida, Kaeya se vio obligada a compartir una habitación con Songli, mientras que Xinyan y Xingqiu, al menos por el momento, tenían sus propias habitaciones para los sirvientes. En un esfuerzo por ignorar a la niña que dormía a menos de un brazo de distancia de él, Paul se dio la vuelta y trató de concentrarse en contar ovejas. En cambio, su mente siguió reproduciendo la secuencia de eventos que llevaron a Jin a compartir su cama. Paul salió de su ensoñación cuando un crujido se escuchó detrás de él mientras el calor tenue que irradiaba cerca se hacía notablemente más prominente. De hecho, podía sentirlo directamente cuando Jin se acercó a él, aparentemente atraída por el calor de su cuerpo. Era el 8º día del primer mes del año, por lo que hacía casi 10 grados incluso dentro de la relativa comodidad de la finca Notos. Paul tenía una pequeña chimenea dentro de su habitación, pero había numerosas razones por las que no podía encenderla por la noche. Vaquero. Aparentemente conmovido por las palabras de Paul, Jin preguntó, ¿pasa algo? En un tono soñoliento. Sin saber cómo decirle a la bella durmiente que se moviera a su lado de la cama, Paul finalmente permaneció en silencio. Antes de invocar a Xiangling, Jin y Ganyu eran dos de los personajes que Paul más ansiaba invocar. Nunca había sido del tipo que se enamoraba de las chicas de anime y otro tipo de waifus, pero mentiría si dijera que los diseños de personajes como Jin, Eula, Ganyu y Ei no dejaban una impresión duradera. Por más despreciable que se sintiera, Paul no podía dejar de pensar en cómo serían las cosas cuando madurara. No tenía intención de usar su autoridad para obligar a ninguna de las chicas a obedecerlo, pero algo tenía que andar mal con él si no sentía nada rodeado de mujeres que hacían que las modelos de su mundo anterior parecieran mundanas en comparación. Como Jin parecía mostrar interés en él, Paul temía poner en peligro sus posibilidades si la alejaba.
Por eso, aunque se sentía mal, no dijo nada, ni siquiera cuando ella se acurrucó lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su cabeza y su nariz contra su espalda. En cambio, cerró los ojos y continuó contando ovejas hasta bien pasada la medianoche. ¿No vas a intentar detenerme? Me imaginé que esa era la razón por la que me obligaste a compartir habitación contigo. Sin siquiera mirar a la chica semidesnuda que se miraba boquiabierta frente a un espejo de pie, Songli respondió: es tu cuerpo. A menos que nuestro maestro lo necesite, eres libre de hacer lo que quieras. Simplemente no dejes que se entere si quieres alejarte y experimentar. Después de poner los ojos en blanco, la lolita de bronce miró a Songli y le preguntó: ¿y tú? No me digas que no has intentado al menos experimentar un poco. Quiero decir, no estoy exactamente deseando que me revuelvan las tripas, pero siempre me he preguntado cómo es ser mujer. Si nuestro amado maestro no está a la altura de la tarea, ¿realmente puedes culparme por tomar el asunto en mis propias manos? Dejando a un lado la pluma que estaba usando para registrar los eventos del día, Songli se giró para encontrarse con la mirada de la joven, Kaeya, mientras respondía: mejor la tuya que la de alguien que pueda aprovechar sus acciones contra nuestro maestro. Chasqueando la lengua, Kaeya volvió su atención a su imagen reflejada mientras hablaba perezosamente. Sí, la misión es lo primero, estás hablando con el coro en eso, hermana. Mientras recuerdes nuestro deber, entonces está bien. Además, si las cosas se ponen particularmente difíciles, te ayudaré. Después de todo, esa es la verdadera razón por la que compartimos habitación. Kaeya arqueó las cejas y dijo divertida: oh, antes de volverse hacia Songli con una sonrisa traviesa en el rostro. En respuesta, esta última revisó su declaración anterior y dijo: es mejor alguien que conoces que un extraño. Incapaz de contenerse, Kaeya se rió entre dientes en respuesta a las palabras de Songli, su singular ojo azul brillando con diversión mientras decía: me retractó de mis malentendidos anteriores. Las cosas se han vuelto mucho más interesantes.